¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal. Clary, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alberto Torres Romero. Bueno, un fin de semana bastante complicado para el país. El presidente de la República estuvo trabajando hoy después de otro viaje de urgencia, reunió a lo que sería una mesa de seguridad, ¿no? Y decidió hacer varios cambios. Ustedes ya saben, Marcelo Piñeiro, alias Marcelo Piloto, asesinó de forma brutal y salvaje a una joven de 18 años en su celda de la agrupación especializada. Les cuesta el cargo al comandante de la policía, al subcomandante y seguramente a otros miembros de la Policía Nacional. Este tema, bueno, se instala que forma parte de una tremenda, ¿cómo calificar? Horrible estrategia de este narcotraficante a fin de evitar su extradición, teniendo en cuenta que eso está ya a punto de salir. Y acá se genera toda una duda que yo supongo que desde el punto de vista legal se tiene que discutir si este tema, porque convengamos que un homicidio de esta magnitud en nuestro país, estamos hablando de 25 o 30 años de cárcel, esto va a significar que efectivamente él se quede, se le va a otorgar lo que él realmente solicita, quiere con este crimen atroz que cometió en la agrupación especializada. Es el debate que supongo yo se va a tener en el transcurso de la semana y que los especialistas en el tema del punto de vista legal tienen que dirimir. Pero la reacción de la gente es categórica, incluso se creó ya en redes sociales un hashtag extradición ya. Bueno, a ver, primero nosotros, Jorge, como medio de comunicación y como formadores de opinión, tenemos que siempre intentar trabajar con la ley en la mano. Por sobre la brutalidad, la ley. Aquí este monstruo ha creado en su cerebro de sociópata una estrategia, como decís. Y la estrategia lamentablemente es así, es cierta, es verdadera. Acaba de cometer un brutal crimen en nuestro país y deberá ser juzgado en nuestro país. Eso es inevitable. Pueden crearse clubes sociales, hacer cuantos grupos de WhatsApp y redes sociales tengan. Pero por sobre la brutalidad, siempre la ley. Y este salvaje, este criminal, lamentablemente tendrá que someterse ahora sí a nuestra justicia, una justicia a la que ha humillado desde aquella conferencia de prensa que dio y en donde dijo que ya mató antes y que nunca pisó la cárcel por ese asesinato que cometió. Esta vez sí mató frente a todos. Y hay varias cosas, Jorge, tenemos que analizar. Ahí va a ser sobre el punto que decís, sí. Por eso yo te decía, hay opiniones divididas en relación a ese tema, eso que vos estás diciendo, porque al final, si se le juzga en nuestro país por este atroz asesinato cometido ayer, significa que le estamos premiando, le vamos a dar a él lo que él quiere. Que él, ¿por qué hizo eso él? Porque quiere quedarse en Paraguay, no quiere ir a Brasil. ¿Y qué le vamos a dar? Que se quede en la agrupación especializada con todos los servicios que tuvo. Vuelvo a insistir, ¿me permitís insistir? Por sobre la brutalidad, la ley. Y la ley, aún cuando estemos ante un sociópata, ante un salvaje, la ley debe aplicarse estrictamente. Punto uno. Punto dos, sobre lo que mencionás, la agrupación especializada. El Ministerio de Justicia tiene en sus manos en este instante la elaboración de los pliegos para la construcción de por lo menos 4 cárceles. Una de ellas debería ser rediseñada de manera urgente, me refiero al pliego para la licitación, rediseñado urgentemente y hacer una cárcel de máxima seguridad para este tipo de delincuentes, que son delincuentes transnacionales. Estamos hablando acá de toda esta macacada que viene del Brasil con distintos nombres, que PCC, que Comando Vermelho, que Bala na Cara. Toda esta es como alguien decía, es la hojarasca que viene de Brasil y que no tiene nada que ver con los inmigrantes brasileños. Estos son delincuentes transnacionales que lamentablemente en este país tenemos una policía tan corrupta, que acá la primera pregunta que hay que hacer, Jorge, es ¿cómo una niña de 18 años va a visitar a un traficante de drogas y de armas tranquilamente en la agrupación especializada? O Marcelo Piloto tiene delivery de chicas en su teléfono.
¿Quién le llevó? ¿Quién fue el proxeneta? ¿Quién fue el entregador de esta chica? Yo 100% seguro, no tengo duda que fue un policía. No soy categórico, pero por eso cuando hacemos referencia a que hace falta un penal de alta seguridad, imagínate lo que es tenerlo un criminal en la agrupación especializada donde se supone que están policías y la mayor cantidad de policías custodiando en ese lugar y mira lo que ocurre. Hoy leía un comentario y hacían referencia ni que el más avesado guionista de ciencia ficción de una película policíaca se iba a imaginar que esto iba a ocurrir, que una persona sindicada con el volumen o el antecedente que tiene piloto le den la posibilidad de que esté a solas en su celda con una nena de 18 años. Es inconcebible. ¿Dónde se vio eso? Espera un ratito. Yo voy a contar detalles acá crudos que mucha gente no tiene. En realidad, casi nadie tiene, salvo los médicos que estuvieron allí. Estoy recibiendo un reporte de una doctora que recibió en el hospital de Barrio Obrero a la fallecida. Y digo a la fallecida porque ya llegó muerta. Puñaladas en todo el cuerpo. El cuchillo incrustado en el cuello. El cuchillo, repito, incrustado en el cuello. La policía corrupta, degenerada, la policía de Abel Cañete y todos los bandidos que están en la policía, le dice a los médicos del hospital de Barrio Obrero, no digan nada, no hablen nada. El país está así. Porque la policía es corrupta, señor, señora. Porque tenemos un ministro del Interior petulante, arrogante, incapaz de conectarse con la gente. Y por supuesto, señor, señora, mientras nuestro primer mandatario se pasa viajando, esto pasa en nuestro país. Esto pasa, señor, señora, porque la policía es corrupta y degenerada. Póngase usted a pensar, señora, ¿usted cree que una niña de 18 años puede entrar tranquilamente en una cárcel de Ñembo Seguridad? A una privada con un declarado traficante de armas y de drogas. ¿Usted cree que puede entrar tranquilamente una niña de 18 años, señora? Policía corrupta y degenerada. Esta es la base de todos los problemas de nuestro país, Jorge. Y también la justicia. Convengamos, también la justicia. ¿Por qué no se definió ya, por qué no se aceleró el proceso de extradición antes, mucho antes de que ocurra lo que ocurrió ayer? Ahí tenés una justicia también lenta. Ahora recién creo que desde la Fiscalía enviaron un ungimiento para que se defina la extradición. Pues yo no sé ahora con lo que ocurrió ayer cuál va a ser la situación. ¿Verdad? Acá me dicen incluso desde el Congreso mismo se puede aprobar una ley de extradición ya nomás. Incluso, por eso yo te decía, este es un debate que va a generar, y yo creo que va a tener apoyo positivo cuando se insiste en la extradición ya de este delincuente. Ya, a ver, hay cosas que mientras tenemos allí en imágenes al lado al asesino y a la asesinada, aquí hay cosas que no hay que aprender. Aquí hay cosas que ya se hicieron. Cárceles, ¿por qué estos delincuentes no quieren ir a Brasil? Porque en Brasil hay cárceles de máxima seguridad, en donde no van a tener acceso a ningún tipo de privilegio, señores. Jarvis Pavão, el zar de la droga, vivía como un duque en Tacumbú, señora. Vivía como un duque en Tacumbú y le costó el cargo a una ministra. Y este muchacho, este delincuente, este asesino, vivía por lo visto, pero a sus anchas en la agrupación especialidad. ¿Por qué debería tener un cuchillo, aunque sea de postre el cuchillo? Porque dicen que era un cuchillo de postre, Jorge. Sí. ¿Por qué? Porque y después sale el mamarracho que tenemos de ministro del Interior. Con la gran solución al problema. No, el mamarracho, porque solamente un mamarracho. Y doctor Villamayor, no lo tome personalmente, esto es por su cuestión laboral. Usted no puede salir a decir que las soluciones a partir de ahora vamos a darle cuchillo de plástico. Cuchillo de plástico. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta infantil? ¿Usted qué cree con quién está tratando? Increíble este país. Increíble. Por supuesto, el ministro del Interior no pierde su cargo. Pierde su cargo el comandante, que también era un pusilánime, el subcomandante, que también era un pusilánime.
Y después hay otros policías que tienen que pasar a retiro. Abel Cañete y compañía. Todos están hoy en la mira. Inclusive el comandante que hoy ha sido electo comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, está indiciado también de algunos hechos oscuros. Sí. Bueno, entonces si hay que barrer con 2, 3, 4 remesas a la policía, pues adelante y comience el presidente de la República y el ministro del Interior a trabajar con los policías honestos. Aunque sea cadete ya Topata la imponada, porque si no, Torres no se le mató esto en la agrupación especializada, papá. Una nena de 18 años. Pero escuchaste la parte de eso que comentaste que dijo Villamayor. No es la primera vez, es la segunda vez que esta joven ingresa a la celda de piloto. Y al final, ¿eso cómo interpretás? De que la joven es la segunda vez que ella misma decide ir a ese lugar. Imagínate. A ver, esta nena apenas y roza la mayoría de edad. Tiene 18 años. Aquí hay que ir. Si este país es serio, hay que ir detrás. Porque suponemos que esta pobre niña fue allí a hacer un trabajo sexual. Seamos claros. Seamos duros en esto. Es la presunción que tenemos. ¿Quién es el proxeneta? ¿Quién es el que llevó a esta pobre niña a la celda de Marcelo Piloto? Escuché al padre decir que trabajaba en el Mercado 4. Le cuidaba a una anciana de 90 años, acaba de llegar ella de la Argentina. ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es el vínculo entre una chica que hace de cuidadora de una anciana y una chica que visita a un narcotraficante, a un traficante de armas declarado y que está en la agrupación especializada? ¿Cuál es? Puede ser. No hay un solo vínculo, señora. A esta chica la llevaron como en un menú la llevaron a esta chica. Pero aparte el antecedente, y eso que estás diciendo, decía la jueza Lizy Sánchez, que entre paréntesis ella se negó a darle esta intención que tenía Marisa de Sousa Pena, que es la pareja de Piloto. Ella quería casarse ayer ahí en la agrupación especializada. Quería que la jueza le dé la autorización del traslado de la cárcel del Buen Pastor hasta la agrupación especializada. La jueza Lizy Sánchez dijo no, teniendo en cuenta todo lo que este hombre ya está declarando en sus reiteradas conferencias de prensa de que a toda costa quiere quedarse acá. Entonces esto puede significar un hecho de violencia o de inseguridad. ¿Y qué es lo que se da? Lo que pasó ayer, habilitan para que una nena de 18 ingrese. Así mismo. Quiero cerrar con esto, porque creo que tenemos imágenes, tenemos un experto en seguridad. Señora, nosotros no somos genios. Esto se ve todos los días en la televisión, en estas series, en Netflix, en cable. Cárcel de máxima seguridad en donde el reo, cuanto más peligroso, menos derechos tiene. ¿Va a ver la luz del sol? Sí, una vez a la semana, 1 hora, para que no muera de pálido. Quiere comer 2 comidas al día si se porta bien. Y 23 horas con 59 minutos encerrado, señora. Una vez a la semana, 1 hora, una vuelta por el patio para ver el sol, para que todavía sepa lo que es el sol. A esta macacada brasileña, del PCC, del Comando Vermelho, de Bala na Cara, Torres, no te equivoques, no te llame a engaño. Hay que tratarles de la manera más dura. ¿Qué hacemos nosotros? Le llamamos a la agrupación especializada. ¿Un hotel 5 estrellas? Absolutamente. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Clary? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo también a la teleaudiencia. Y agrego algo más. Se le brinda horario principal en los noticieros de los medios de comunicación a un criminal como Marcelo Piñeiro Veiga. Recordemos que ayer, el sábado, nos sorprendía con un terrible feminicidio. Esta chica de 18 años, Lidia Mesa Burgos, va hasta la agrupación especializada por un supuesto encuentro sexual con Marcelo Piloto. Ya luego la noticia del asesinato llega la chica ya sin signos de vida al hospital de Barrio Obrero. A continuación tenemos la crónica de este terrible episodio. Al menos 17 puñaladas propinó Marcelo Piloto a una joven de 18 años para evitar ser extraditado al Brasil. El hecho ocurrió en la agrupación especializada el sábado en horas de la siesta. Lidia Mesa Burgos llegó cerca de las 12:35 horas a la división de máxima seguridad para un encuentro amoroso con Marcelo Piñeiro Veiga, alias Marcelo Piloto. Alrededor de las 13:50 horas, el guardia del lugar escuchó los gritos del recluido y encontró a la mujer ensangrentada.
vida. Lidia fue trasladada hasta el hospital de Barrio Obrero, pero llegó sin signos de vida. Según la confirmación del médico forense Pablo Lemir, la mujer de 18 años recibió 2 golpes en la cabeza, pero lo que le causó la muerte fueron las puñaladas recibidas en la zona lumbar. El arma homicida fue un cuchillo de cocina. Multiplicidad de heridas de arma blanca, de todas las partes del cuerpo. Estamos hablando de cuello, tórax, abdomen y región lumbar. Y finalmente fallece por unas heridas en la región lumbar. Las heridas de las demás son relativamente superficiales, es decir, no estamos hablando de demasiada profundidad. Pero las heridas que recibe la región lumbar le provocan una hemorragia interna, que es la que finalmente causa la muerte de la mujer. Por este hecho, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la destitución del comandante de la Policía Nacional, Bartolomé Báez López, y del subcomandante Luis Cantero. Quienes asumirán son el comisario general Gregorio Walter Vázquez Alderete y el comisario Eladio Sanabria Morán, respectivamente. El sindicado, como uno de los líderes del Comando Bermelo, está imputado en Paraguay por producción de documentos no auténticos y días atrás confesó haber cometido otros crímenes como homicidios, tráfico de drogas y denunció haber recibido protección policial. Sin embargo, todo esto obedece a su intención de no ser extraditado al Brasil, donde grupos criminales ya habrían puesto precio a su cabeza. La consulta que tenemos habilitada en el Twitter, @CaroCruzPI, es la siguiente. ¿Crees que el ministro del Interior también debe ser destituido por lo que ocurrió en la agrupación especializada, sí o no? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Está con nosotros José María Amarilla, él es máster en seguridad. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia también. Bueno, esto que sucedió ayer que estábamos hablando al inicio con Clary, ¿qué te dice? ¿Esto desnuda toda una deficiencia en materia de seguridad a nivel de Estado, José? Sí, y mira que esto no es nuevo, Jorge. Esta es una deficiencia sistémica que tenemos desde hace muchos años. Para empezar, desde el asesinato de Ramón Rosas Rodríguez, el primer secretario antidrogas que tuvimos, que fue en el año 1992, el Estado paraguayo nunca estableció hasta ahora una política criminal en contra de las organizaciones criminales, las bandas armadas, las organizaciones del crimen organizado. No tenemos una política declarada, específica. Entonces, los casos son tratados como si fuesen anécdotas y se desvincula, por ejemplo, la toma de Ciudad del Este el año pasado, nada menos que la segunda ciudad en importancia del país, por una banda armada de 50 personas, durante 4 horas. ¿Verdad? Que eso no fue una anécdota. O sea, eso es una deficiencia sistémica a la cual no pudo responder ni una división del ejército que se encontraba en la zona, ni el destacamento de la Armada, ni la Policía Nacional, ni la Senat, ni todos ellos sumados. O sea, esta gente entró a Ciudad del Este, tomó la ciudad, paralizó la ciudad durante 4 horas y luego pudo escaparse y explotar el producto de su acción criminal. Y los únicos arrestos que se dieron del lado brasileño, del lado paraguayo nada. O sea, nuestra inteligencia en general, y esto tiene tiempo presente, está constituida por una serie de organismos que no son realmente de prevención, sino más bien de una ciencia forense. O sea, nos enteramos después y después todo el mundo sabe los detalles que uno dice no puede ser que no se haya percibido. Sabemos que Marcelo Piloto tenía planificado casarse con una mujer que está presa en la cárcel del Buen Pastor. Ayer se tenía que casar. Exactamente. Es decir, esta acción estaba planificada muy de antemano. Probablemente la jueza que dictó la medida que le impidió a esta mujer presidiaria casarse con Marcelo Piloto, le habrá salvado la vida. ¿Verdad? Entonces, la pobre joven que resultó víctima de Marcelo Piloto fue nada más que el material de descarte de un plan que estaba urdido de antemano. ¿Verdad? No puede ser que después de una conferencia de prensa como la que se dio con Marcelo Piloto,
Después, 4 días después de que se le incautó un teléfono celular de su celda. 7 días después de que la Fiscalía dio su parecer favorable para la extradición inmediata de Marcelo Piloto a un tribunal de apelaciones, todo el aparato del Estado paraguayo, yo no quiero centrar la crítica en la Policía Nacional. En los estudios que hemos hecho hasta ahora, la Policía Nacional representa un 20% del problema en realidad, ¿verdad? Pero acá de este plato comen fiscales, comen jueces, comen el sistema carcelario, no hablemos de los abogados que tienen, etcétera, y nadie quiere soltar la gallina de los huevos de oro. O sea, esa es la verdad de la milanesa, ¿verdad? No es solamente el policía, que es cierto lo que dice Clary. Tiene que haber habido un policía que le habrá llevado un teléfono para que él pudiera comunicarse con su futura víctima. Sin dudas. Hay que encontrar ese nombre. Pero también hay que encontrar el nombre de los camaristas que no y hay que decirlos. Decir profusamente estos nombres. ¿Quiénes son los camaristas que 11 días después del parecer favorable de la Fiscalía no dieron la extradición para que Marcelo Piñeiro fuese enviado al Brasil? ¿Por qué siguió durmiendo en Asunción? ¿Por qué se permitió esta acción? O sea, esto no es solamente culpa de el oficial, el comisario o el subcomisario que estaba de guardia en ese momento. No, acá hay un espectro mucho más grande de organismos que no se reconocen como organismos incidentes en la seguridad pública y sin embargo la consecuencia de su acción tiene una profunda consecuencia en lo que conocemos como la inseguridad. Aquí hay que mirar a los fiscales, hay que mirar a los jueces. Cierto, hay que mirar al sistema carcelario también. La agrupación especializada no es una cárcel, no tiene las características de una cárcel. Vamos a suponer que no se va Marcelo Piloto a Brasil. ¿Dónde lo van a tener? Por eso, ¿cuánto tiempo creen que el Estado paraguayo, creen ustedes que el Estado paraguayo puede soportar a un preso de esas características? Le van a dar 30 años, va a tener 30 años para escaparse. Con la amenaza justamente del intento de escape, ¿verdad? Exacto, con 2 casos ya abortados hasta ahora. ¿Cuántos casos más, o sea, cuántos intentos más de rescate están en preparación? Y las consecuencias que eso implica. Y el ejemplo que le da a los otros presos. A ver, para todos una pregunta, ya que estamos, digamos, un poco eufóricos todos. ¿Quién es el viceministro de Inteligencia del Ministerio del Interior? El director de inteligencia. Hay una dirección de inteligencia. ¿Quién es? ¿Vos sabes? No. ¿Vos sabes? Yo tampoco. ¿Amarilla? Sabía hasta hace poco, no sé si sigue siendo el mismo. Es decir, no sabemos. Sabemos que en el Ministerio del Interior está Villamayor, Sosa Transor, Pasmor, Villalba, que es viceministro de algo. Señores, efectivamente, si me permitís voy a rectificar lo que dije. Todo no es 100% la policía. Sí, señor. Ministerio del Interior, que es la cabeza de la Policía Nacional, la justicia, llámese jueces, camaristas, fiscalía, etcétera, etcétera. Pero siempre ronda en esos ambientes. Como experto en seguridad, José María Amarilla, ¿qué tenemos que hacer con Marcelo Piloto ahora? ¿Que siga en la agrupación especializada, acá en el centro de la ciudad de Asunción? ¿O la policía puede disponer, o el Ministerio Público, la justicia, puede disponer de un aislamiento total para este monstruo? Mira, yo no soy abogado, no conozco los resortes legales de este tema. Ahora, como una persona que tiene formación en cuanto al diseño de estrategias de políticas públicas de seguridad, yo me desharía de él lo antes posible. Que se vaya a su país. Que se vaya a su país, que responda ante la justicia de su país. Pero eso implicaría violar leyes, tal vez. No sería la primera vez, Clary. O sea, muchos derechos procesales han sido violados en casos mucho menos graves. Y a este monstruo se le dio la posibilidad de ejecutar un plan demoníaco. En el bloque principal de la agrupación mejor equipada de nuestra Policía Nacional. Y si este tipo fue capaz de sobornar lo suficiente y a la suficiente cantidad de gente como para poder primero recibir una compañía que no estaba autorizada, como mínimo él tenía que estar incomunicado después de aquella conferencia de prensa durante un tiempo indeterminado. Segundo, recibir a una persona que está apenas pasando de la mayoría de edad en su celda, como si fuese una habitación privada para un encuentro sexual. O sea, acá todo es irregular, todo es irregular, ¿verdad? Y tercero, disponer de un arma.
O sea, de un objeto punzocortante que es capaz de matar. Lo primero hay que ver, sí, el objeto punzocortante que decís podría tratarse de un cuchillo de postre, aparentemente sin filo o sin mucho filo. No, la foto Tenía en la foto filo. se veía Tenía que filo. estaba Bueno, afilado. pero José. antes le pegó con un mazo o con algo le Sí. pegó, ¿verdad? Con algo contundente, aparentemente. Sí. Con algo le pegó, no sé si tiene una tele, tenía no sé qué tenía, pero le pegó con algo en la cabeza para hacerla desvanecer, aparentemente evitar así los gritos que cualquier ser humano en situación de peligro hace, ¿no? Pero yo no sé. Un asayeputa iba a tener este delincuente en No, en su una plan agrupación es especializada. él, lo que dice José también no deja de tener razón cuando esto estaba fríamente calculado en el sentido del plan. Convengamos que se abortó el plan inicial de casarse en la agrupación. Y matarle a su esposa. Porque la jueza Lizzy Sánchez dijo, no, acá hay algo que no cierra. Acá Matarle a su esposa, claro, decís vos. la Marisa de Sousa Pena, que está en la agrupación, que está en el Buen Pastor. Sí, señor. A quien la agarraron, que formó parte del grupo que quiso liberarlo Que a él. armó uno de los planes de rescate Ah, aparentemente sí, claro. de Marcelo Piloto. Entonces, esto evidentemente no es una cuestión fortuita que ahí se le habrá ocurrido a él. Voy a hacer esto para evitar mi extradición. No, todo el timing aparentemente estaba calculado, porque la conferencia de prensa, luego crear ese ambiente de duda, crear una distracción incluso dentro de la Policía Nacional, es decir, la persecución de quién es corrupto, quién no es, por quién reemplazamos a los que están, etcétera, etcétera. Todo ese debate estaba desatado. Todos nos olvidamos de los intentos de fuga de Marcelo Piloto y de de que estaba dispuesto a cualquier cosa, lo cual demostró ayer, a cualquier cosa estaba dispuesto para quedarse en Paraguay y se salió con la suya, legalmente. Claudia. Sí, le quiero hacer una consulta en verdad al señor José Amarilla y de repente también si ustedes me pueden ayudar. Considerando esta postura de que el Paraguay se deshaga de la forma más pronta posible de Marcelo Piloto, a modo que no quede impune este crimen, ¿existe la posibilidad de algún trámite para que él pague por este hecho en el Brasil? ¿Existe algún mecanismo jurídico para eso? Bueno, no sé cuál es la pena equivalente en Brasil a un caso como este, ¿verdad? Acá sería como Acá máximo... hasta 30 años. Sí, hasta 30 años más 10 años de medida de seguridad, una cosa así. Ya tiene homicidio y tráfico de drogas. Y va a penar de todos modos por por ese periodo. Pero Sí. en serio, en una cárcel un poco más formal, porque tampoco hay que idealizar a Brasil. O sea, Brasil también tiene problemas severos con su sistema carcelario, tiene problemas severos con el control de las organizaciones criminales, ¿verdad? Y nosotros sufrimos gran parte de la consecuencia de esto. El territorio liberado, los territorios que están fuera del poder regular del Estado no están solamente del lado de la frontera paraguaya, están también del lado de la frontera brasileña. O sea, los problemas que nosotros vemos en Pedro Juan Caballero, en Salto del Guairá, en fin, en Amambay y Canindeyú, también están del otro lado de la frontera. O sea, todo eso es territorio narco. Y Brasil tiene 2 millones de policías. Y nosotros tenemos en todo el departamento de Amambay 600 policías destinados al combate de las principales organizaciones criminales de la región, no solamente del Paraguay, de la región, ¿verdad? Cuando alguien entonces plantea, no, nosotros una de nuestras prioridades como Estado paraguayo es el combate al tráfico de drogas ilícitas, y alguien te pregunta, bueno, ¿y qué les destinan? Y tenemos 20 patrulleras y 600 policías. ¿What? Que trabajan en tercios. Están 24 horas de guardia y 48 horas libres. Entonces un tercio. O sea, si vos me preguntás en este momento cuánta gente está desplegada en Amambay, cuántos policías están desplegados, y más o menos 200. Yo no sé por qué nosotros absolutizamos el tema de que necesariamente si cometió un delito en nuestro país, él tiene que purgar su pena acá. Porque acá, por ejemplo, me pasan esto que se había aprobado, la ley que aprueba el acuerdo sobre extradición entre los estados partes del Mercosur. Artículo 23 de esta ley. Si la decisión fuere favorable, el estado parte requerido podrá aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso penal hasta que se haya cumplido la pena. Podrá, dice. No dice aplazará o deberá. O sea, podrá es condicional. Sí, claro, es una opción. Entonces, ¿por qué nosotros acá insistimos de manera categórica de que tiene que terminar, tiene que purgar su pena sí o sí en Paraguay porque está acusado por producción de documentos falsos y tráfico de armas? Yo no quiero ser bien pensado en estas cosas, Jorge. Yo creo que es porque la gente no quiere soltar a la gallina de los huevos de oro.
Ese ¿verdad? es el punto, José. Y no es solamente la policía. O sea, sí, puede haber elementos policiales, o sea, de hecho hay elementos policiales que están corrompidos por el dinero del narcotráfico, pero también hay concejales departamentales, hay intendentes municipales, hay probablemente legisladores nacionales que recurren a esos fondos. O sea, que recurren a los favores del narcotráfico. Y todos jugamos un juego de fingimiento, ¿verdad? Hasta que nos encontramos de bruces con una monstruosidad como esta. Yo creo que acá lo primero que tiene que hacer mañana un parlamentario, claro, y decir, presenta un proyecto de ley de no más de 4 artículos para que se trate este miércoles y aprobar extradición ya. Terminó la historia. Porque si entramos en ese debate, no tiene que purgar su pena acá por un caso de homicidio, les vamos a premiar. Es lo que él quiere. Entonces enviémoslo. El temor por su extradición de Piloto no es porque la cárcel, así como decís, de Brasil, sea la cárcel modelo. En realidad tiene miedo de sus rivales en estos grupos mafiosos. Pero además fíjate que la cárcel de lujo de Pavao no era solamente de Pavao. O sea, hay 20 por lo menos celdas VIP en Tacumbú. ¿Y cuántas fueron derribadas? Una. O sea, quedan 19. ¿Quiénes están en las otras? O sea, ¿dónde está Ezequiel de Sousa? ¿Está en una celda común? No creo. No sé. Nombres que son conocidos. ¿Verdad? Hay que examinar un poco todo esto. O sea, acá no hay que mirar solamente a la policía, sí, está bien, hay que mirar a la policía, hay que castigar a los mandos que estuvieron en ese momento, hay que tratar de poner el mejor comando institucional posible para la Policía Nacional, cierto, pero esto no es solamente de la policía, no arreglamos nada con eso. ¿Verdad? Cambiamos media docena por 6, y es cuestión de tiempo que sea de que dentro de la policía de nuevo haya algunos efectivos que sean corrompidos por el raudal de dinero que tiene esta gente, ¿verdad? Pero hay que mirar al sistema en su conjunto. O sea, acá hay fiscales que se adueñan de procesos que no son investigados. Hay jueces que liberan 25 veces a gente con antecedentes gravísimos, penales. No estaba hablando de incumplimiento del deber alimentario, no. Robo agravado, homicidio, y estos tipos están sueltos. ¿Por qué? Eso es falla de la policía. Y el otro día escuchaba también, después de todo esto que pasa en el Brasil, que de hecho no es porque Bolsonaro va a asumir en enero, ya hay una política en el Brasil de liquidar a estos mafiosos. Paraguay no tiene que ser un sitio confortable para ellos. O sea, ese también es el mensaje que nosotros debemos, me parece a mí que debemos dar, o de lo contrario van a seguir invadiéndonos. Sí. Nosotros tenemos que demostrar eso, que Paraguay no es un sitio confortable para estos grupos mafiosos. ¿Por qué estos tipos se refugian del lado paraguayo? Primero, porque tenemos autoridades laxas, ¿verdad? Segundo, porque nuestros recursos son escasos y el dinero acumulado por ellos es suficiente para corromper. Imagínate, para que tengan una referencia, y sobre esto permíteme un chivito. El viernes tenemos una conferencia con gente especializada de México en materia de inteligencia criminal. Tenemos una conferencia en la Cámara de Comercio donde vamos a tratar, entre otros temas, el de la producción ilícita de drogas en Paraguay. La marihuana en Paraguay produce más de o sea, antes de cruzar la frontera, produce más de $1.500 millones al año. 3 veces la emisión de bonos soberanos que hace el Estado paraguayo, por año. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejarnos de medias tintas en este asunto. O sea, acá hay medias mentiras y hay grandes verdades que tienen que ser enfrentadas. O sea, acá hay que decidirse a enfrentar a organizaciones que tienen 5 veces más presupuesto que la Policía Nacional, ¿verdad? Con los salarios policiales que tenemos hoy. Entonces, no podemos tampoco centrar la crítica en un asunto que es y tratarlo como si fuese anecdótico. No, esto es sistémico. Esto tiene que ser tratado como un tema sistémico y esto no tiene una solución puntual en la policía o en la agrupación especializada o en los que estuvieron de guardia ese día o en el que le proveyó el cuchillo o en el que le consiguió la dama de compañía a Marcelo Piloto para que él pudiera ejecutar su macabro plan. No, esto no es una anécdota. Esta es una cuestión sistémica. El asesinato de Rafat en la frontera. Eso mostró que las organizaciones criminales tienen la capacidad de fuego como para liquidarte aunque vos tengas un vehículo de $500.000. Imagínate en una semana lo que pasó. El lunes lo del atentado, el crimen con la abogada Casuso y el sábado tuvimos
lo de esta joven Lidia Mesa. En el mundo los abogados de los narcos son intocables para los narcos. O sea, no importa de qué facción seas. Y sin embargo, este mensaje de la muerte de Laura Casuso es también un mensaje. O sea, acá no hay códigos que fueron rotos y hay organizaciones que están tomando decisiones por su cuenta, incluso en contra de personas y grupos que son tradicionalmente dentro del código mafioso intocables. Yo vuelvo a insistir y por supuesto que respeto mucho lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Para mí, la piedra basal de toda la corrupción en Paraguay es la policía. Uno se pone a pensar en este chico Cucho, cuando cae sus $190,000. Cae en un control de la policía. ¿Quién ha arreglado el tema? La policía. Esta investigación que hizo La Nación sobre los policías en Salto Luaira, todo gira allí, porque cuando las autoridades constitucionalmente armadas en este país y encargadas de la seguridad interna se corrompen, ¿qué más les queda? ¿A quién le vas a recurrir? ¿A quién vas a recurrir? Por supuesto que en segundo plano aquí hay que poner probablemente al Ministerio Público y a la justicia en general, ¿verdad? Porque efectivamente, y voy a hacer un paralelo, José, que me gustaría despedir con esto porque quiero tu análisis. Cuando Jarvis Pavão, amo y señor de la delincuencia en este país, estaba gozando de los mejores privilegios en la cárcel de Tacumbú, ¿quién liquidó ese tema? Horacio Cartes liquidó ese tema. La ministra no quería sacarle de allí. Le sacó a la ministra. Fuera, vaya a su casa, le dijo a la ministra, a la Basigalupo. Un juez agarró y dijo, no, tiene que estar en Tacumbú. No recuerdo mal el nombre de ese juez. Otro pusilánime, no, en Tacumbú tiene que estar. Firmó una orden para que se quede. No, hay que tener liderazgo en este país. Hay que marcar y usted se va de allí. Y acá se le extradita caiga quien caiga. ¿Y dónde está Jarvis ahora? En Brasil, papá. En Brasil. Acá estamos, perdónenme este término, que probablemente sea muy vulgar para estamos jodiendo con este prójimo y con otros. Yo vuelvo a insistir. La piedra basal es la corrupción, la policía corrupta. Discúlpenme, yo sé que ustedes, entiendo y me diste un porcentaje a lo mejor hasta técnico y casi científico, sí, José, efectivamente. ¿verdad? O sea, 20% del problema es la policía, decís. Y el resto, el 80% que es la justicia, los políticos. Mira, te cuento casos que son de éxito. En los países que tienen un buen sistema de prevención se trabaja a nivel municipal la seguridad. Porque no te sirve enterarte 20... ¿Perdón? Con tecnología, decís. Tecnología, trabajos comunitarios, etcétera, etcétera. Detección temprana de los nuevos esquemas delictivos. No te sirve de nada enterarte 20 años después de que hay microtráfico en el Bañado Sur. No te sirve eso. ¿Verdad? Hoy en día, erradicar el microtráfico de los bañados de Asunción ya es una tarea ciclópea. No quiero decir imposible porque no quiero ser derrotista, pero es extremadamente complicada. ¿Sí? ¿Cuándo nos enteramos? 20 años después de que empezó a rodar la pelota. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no empezó en el nivel realmente preventivo. Cuando tu trabajo de nivel comunitario no funciona, tu detección es tardía. Entonces, ya llegas tarde, tenés un problema de seguridad. Si tu policía no es capaz de desplegarse bien, si no es visible, si no tiene recursos técnicos, recursos humanos, si no tiene políticas, tenés un problema de seguridad. Si no tiene capacidad represiva, tenés un problema de seguridad. Si tus fiscales no investigan debidamente o coimean, tenés un problema de seguridad grave, ¿verdad? Si tus jueces son venales, tenés un problema de seguridad. Si tu sistema carcelario no sirve para reciclar personas, ¿qué es? Acá yo quiero agregar algo también, José. Voy a también tener que decir esto. Acá también hay un grupo de gente, incluidos algunos periodistas, algunos ñembo periodistas, que acá todo el día están con una Biblia y con el folletito de los derechos humanos. Entonces cercenamos también la actividad represiva de la policía. Acá hay que reprimir, señores. No, hay que al policía que le guachea a
A un patotero, no, vea, te salvaje, se va 30 días preso. ¿Qué ganas tiene el policía honesto, decente, de hacer su trabajo? Y ya le suprimen el ascenso. Ya le suprimen el ascenso, le hacen la vida imposible. ¿Me permitís contarte una anécdota Sí. otra vez? Ezequiel de Sousa, 20 años de cárcel. 29 años y 6 meses de condena. Fue agarrado en el 2012 en La Paloma, en Canindeyú, con el Casi mayor 2000 kilos cargamento de cocaína. Claro, el mayor cargamento de cocaína incautado hasta el momento. Cayeron mexicanos, bolivianos, paraguayos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está recluido él ahora? Tacumbú. En la Senat, En la Senat, claro, ¿te acuerdas que que fue es un edificio administrativo. Por cuestiones de seguridad. Esto no es serio, señores. ¿Pero qué cuestiones de seguridad? ¿Qué vas a aguantar en la Senat? ¿Qué ataque podés aguantar en la Senat? Pregunto. El raudal le lleva al local de la Senat. Bueno, sumamos analistas a nuestra mesa y te quedas más para hablar los 100 días Dale. de... Casi dije 100 años, 100 días. Imagínate 100 años, 100 días. Consta que yo quiero aclarar que no quiero entrar en un debate de carácter político. Que yo sé que este es un programa político, ¿verdad? Pero te voy a poner argumentos técnicos que no valen solamente para esta administración. Claro. Te venimos arrastrando de esto de hace muchos años. No, por eso es categórico. Sí, señor. Pausa, ya venimos. Las redes sociales se dividen entre la gente que aparece ultra maquillada, posando de más y llena de filtros, y la gente que se muestra espléndida siendo ella misma. Pool, la única gaseosa con jugo natural de fruta, está del lado de los que no necesitan retocar con Photoshop lo que van a subir a Instagram, ni de los que cambian su tono de voz para impresionar, porque siendo nosotros mismos es más natural. Pool, menos filtro, es más natural. Es momento de planificar tus vacaciones. Comprando tus pasajes de Líneas Aéreas Gol con las tarjetas de crédito del Banco Basa, tenés 18% de descuento. Y además, podés hacerlo hasta en 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Continuamos en Carao Cruz y ya vamos a hacer un cierre de la encuesta que habilitamos sobre el tema del asesinato de esta joven de 18 años en la agrupación especializada. Un total de 620 personas participaron de esta consulta a través de @CaroCruzPI. ¿Crees que el ministro del Interior también debe ser destituido por el asesinato en la agrupación? En un 82% la gente dijo que sí y solo 18% dijo que no. Hacemos un cierre sobre este tema del programa y ya avanzamos en el segundo tema que vamos a estar abordando en Carao Cruz, los 100 días de este gobierno de Mario Abdo Benítez, todo lo ocurrido hasta el momento y tenemos varios analistas para abordar estos aspectos. A continuación tenemos este material. 100 días de Marito. Mario Abdo Benítez está a punto de alcanzar los 100 días de su gobierno, plazo que hasta puede llamarse de una luna de miel para un nuevo presidente de la República, pues las expectativas, tanto políticas, mediáticas y ciudadanas, siguen siendo positivas. Sin embargo, este es el caso de Marito. Abdo asumió el gobierno con un gol en contra, la férrea división de la bancada colorada dentro del legislativo que pone en jaque su gobernabilidad. Más allá del discurso acertado de Marito de lograr un consenso nacional, esto hasta la fecha no ha sucedido y peor aún, ya se habla de tiempos complicados dentro del propio movimiento oficialista colorado Ñetete luego de la crisis en el Ministerio de Educación y Ciencias. Veamos cuáles fueron algunos de los tropezones del mandatario junto a su gabinete de ministros, que por cierto, tuvo mucho más suspenso e incertidumbre que otros gobiernos en la conformación de su equipo. Empecemos con el plano internacional. Mario Abdo Benítez decidió retirar la embajada paraguaya de Israel de la ciudad de Jerusalén y la instaló nuevamente en Tel Aviv, lo que provocó inmediatamente el abandono de la sede diplomática de ese país en Paraguay, poniendo en riesgo los años de cooperación.
Por otra parte, Marito se vio comprometido por la imprecisión de su ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien en reiteradas veces mostró no saber siquiera dónde está parado. El caso puntual se trata de los lince. Villamayor quiso justificar la disminución de la presencia del grupo en las calles al asegurar que no existen talleres para reparar las motocicletas que utilizan. Sin embargo, desde la firma KTM indicaron que el Estado posee 3 años de garantía, mantenimiento y traslado gratuito de estas motocicletas. No hay taller para KTM, lamentablemente, pero desde la ignorancia se puede decir cualquier cosa. Es una excelente moto. Yo dije, es casi un Ferrari. No quise decir que la moto sea Ferrari, parece una tontería y parece tonto tener que explicar todo el tiempo todo. Yo lo que pienso es que capaz el ministro desconocía, ¿verdad? Que tenemos taller, tenemos repuesto, ¿verdad? También algo muy importante de recalcar que cuando nosotros les vendimos las motos a Yacyretá para los linces, incluimos 3 años de garantía en el paquete, ¿verdad? Paraguay de la gente es el eslogan del gobierno, pero la titular de Petropar, Patricia Zamudio, parece no comprenderlo. Fue denunciada por la venta de los combustibles de la petrolera estatal a la empresa Monte Alegre S.A., firma del asesor de Marito, Conrado Hecle, a un costo ventajoso. Por el contrario, esto afectó al stock de Petropar y obligó a la suba de los precios de las estaciones del ente. Vayamos a otro tema. Las designaciones de Mario Abdo Benítez no hicieron nada más que revelar que tiene muchos favores políticos que pagar. En ese sentido, podemos mencionar la designación de Antonio Ibáñez en la Itaipú Binacional con un salario de 25 millones de guaraníes. Él es el padre del exdiputado José María Ibáñez. También el nombramiento del ex senador colorado Julio Velázquez en el Consejo de Administración del IPS, hecho que el propio Marito lo confirmó como un pago por el acompañamiento durante su campaña electoral. Después él acompañó mi candidatura, pudiendo acompañar la candidatura de Peña, teniendo todo tipo de ofrecimientos económicos para acompañar la candidatura de Peña. Le quisieron comprar, él no se vendió y es un reconocimiento hoy a que me ha ayudado a vencerle al cartismo. Pareciera que Marito está muy cómodo con sus decisiones, tanto es así que para disfrutarlo llevó una comitiva de 15 personas al Vaticano para recibir la bendición del Papa Francisco, entre ellas la maquilladora de la primera dama. En este periodo de 100 días, a Marito también le ha tocado ver a miembros de su equipo, no solo en hechos de corrupción, sino también con vínculos con el narcotráfico. El diputado José María Ibáñez se vio obligado a renunciar por el caso Caseros de Oro. El diputado Ulises Quintana está imputado por varios hechos punibles relacionados al narcotráfico y la familia del diputado Freddy de Clesis contaría con un hangar que brinda servicio a narcoavionetas. Mario Abdo Benítez culpa de varios pesares al exmandatario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y lo acusó de no llorar aún de la derrota de las elecciones. Sin embargo, quien pareciera ser que debe llorar es otra persona. Tienen que llorar ya, tienen que llorar ya, tienen que llorar ya, ya perdieron las elecciones y tenemos que trabajar todos juntos. Bueno, a continuación tenemos la encuesta sobre este tema, cómo calificarse los 100 días primeros del gobierno de Marito. Excelente, bueno, malo, pésimo. La consulta está habilitada a través de la cuenta de Twitter @CaroCruz y los comentarios a través del hashtag COCP. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a arrancar ya directamente con las preguntas para no perder tiempo en saludos. Es un honor tenerlo aquí, doctor Ramón Fogel. Gracias por el tiempo. Gracias por venir. No sé de dónde salió esta costumbre de analizar los primeros 100 días de gobierno de cada estadista que viene aquí en otros países. Desde la sociología, ¿se puede hacer también ese análisis de los 100 días de percepción de la sociedad hacia un gobierno? Es absolutamente pertinente. Okay. Es necesario para poder eventualmente revisar lo que corresponde, ¿verdad? Para no estar repitiendo los errores de los primeros 100 días. Y bueno, mejorar los aciertos. Lo que vemos lamentablemente, doctor Fogel, en los últimos tiempos es que en vez de...
saludable, natural, lógico que un mandatario tenga un conjunto de asesores, incluido, por ejemplo, un sociólogo. Pero me parece que los gobiernos han perdido mucho de eso y prefieren hoy un experto en marketing, por ejemplo, que les guíe en las redes sociales, cuando en realidad la conducta humana de nuestra población debería estar, digamos, analizada por un sociólogo y no por un experto en marketing, porque todos estamos pendientes de las redes sociales ahora. Así mismo, así mismo. Y bueno, tiene también sus límites, sus limitaciones, el marketing a través de las redes sociales. Permite algunas cosas y bloquea otras, ¿verdad? Entonces también habría que tener cuidado con eso. No todo es marketing, digo. Está la realidad que se puede palpar, que no se puede tampoco ocultar. Sí, ahora, el marketing y la sociología se unen en algún momento. Yo estoy hablando siempre de la percepción del ser humano, en este caso, el ser humano paraguayo, hacia lo que ve de sus gobernantes. En algún momento toda la sociología y el marketing se pueden unir, doctor Fogel. Y yo diría que, como decía, tiene sus límites. En un momento dado se hizo mucha publicidad, a veces se jugó por Franco, cuando había una elección interna. Franco creo que obtuvo el 10%. Entonces tiene sus límites. A veces puede funcionar y otras veces no. Y ahora hay todo un mecanismo de manipulación que juega a favor de resultados inmediatos, pero no a favor de resultados más perecederos. Si no resolvemos los problemas de educación, no va a ser eso oscurecido, no sé, velado por el discurso de la corrupción. Está bien, vamos a luchar contra la corrupción, no hay un problema con eso. Y hacer un trabajo sistemático, silencioso, pero no solamente corrupción. De reprimir la represión, en fin, controlar la corrupción. No se trata solamente de eso, ¿verdad? En el caso de educación hay problemas muy serios. Y si hablamos de 100 días, allá tenemos a lo que discutir, a lo que analizar. Nos estuvimos discutiendo en este tiempo de cuáles son esos problemas, porque la calidad de la educación cae día a día. Y la persona que tenía, versación, que estaba trabajando en eso, es destituida. Es destituida. Y aparece un señor que evidentemente va a profundizar el proceso de privatización de la educación, porque en realidad este gobierno lo que hace es profundizar lo que se venía haciendo en el otro gobierno. Es más de lo mismo. Y en algunos casos profundizando, ¿verdad? Está bien, nosotros queremos que el sector privado participe, que ponga lo suyo, en fin. Pero no queremos que privaticen los recursos de la educación. O sea, no queremos que el sector empresarial se apropie de todos los recursos públicos. ¿A través de fundaciones y ONGs? Claro, con las mejores intenciones. Entonces se habla, ya vamos a robotizar la educación, ya vamos a cualquier cosa, ¿verdad? Todos los problemas se van a resolver con una tablet, ¿verdad? Y también se hace negocio, ¿verdad? Con la tablet y Alguien las vende. Alguien las vende. Claro. Sí, sí. José María Pepe Costa, periodista, ¿cómo estás? Buenas noches. Hacía yo el otro día una comparación desde Nicanor, Lugo, Cartes. Es la sensación de que ellos tuvieron sus 100 días de gracia, que se habla siempre, menos traumática que la que tiene Mario Abdo Benítez. ¿Eso es porque no hay resultados hasta ahora o porque las decisiones que él tomó son muy evidentes, que no responde a lo que la ciudadanía quiere? ¿Cómo lees eso? Sí, yo coincido con eso, es decir, y creo que mucha gente pensará lo mismo respecto a esos primeros 100 días de los últimos gobiernos. Creo que todos tuvieron ese colchón de los 100 días como para ordenar la casa, empezar a trabajar, dar algunas señales en uno u otro sentido. Y en el caso actual del gobierno de Mario Abdo Benítez no se ve eso, al contrario. Se ve que Marito y su equipo han despilfarrado en menos de 100 días el capital que podrían haber tenido de haber ganado, al haber ganado las elecciones. Elecciones que ganaron con poco margen, es cierto, pero que todo gobierno que se instala aún con esos márgenes de victoria tiene un capital que tiene que poder explotarlo en los primeros momentos y hacerlo bien. Da la apariencia que
¿por qué ocurre esto? De tener un periodo de 100 días bastante complicado, crítico. Y creo que uno de los elementos fundamentales es la incapacidad de liderazgo del presidente Mario Abdo Benítez. Los otros casos que vos señalabas se veían liderazgo fuerte, clave, casi y en algunos casos del mismo nivel de nuestra política tradicional de los caudillos. Nicanor Duarte Fruto, Fernando Lugo, el propio Cartes, que venía de un liderazgo deportivo, pasó a un liderazgo político y lo hizo, digamos, con mucha fuerza. El liderazgo de Mario Abdo Benítez es como zigzagueante, frágil, dubitativo. No se siente la marca de una persona que tiene el liderazgo, de que tiene que llevar adelante el barco de este Estado, y eso provoca probablemente, y se ven también estos hechos, como los que señalaba el doctor Fogel y otros más, se ven hechos que marcan esto, que señalan esta falta de liderazgo. Y sobre todo la no atención, digamos, fundamental a los hechos fundamentales de este periodo crítico que ya está teniendo el gobierno. Por ejemplo, este caso que venían analizando aquí con mi tocayo José María en el bloque anterior. Es decir, cuando hubo uno de los tantos viajes ya que hizo Mario Abdo al exterior, y cuando hubo una crítica sobre lo que ocurrió con la visita al Papa y a la delegación, el presidente dedicó más de media hora de conferencia de prensa al regresar al país para denostar contra el enemigo clave para él, que sigue siendo su antecesor. Bueno, iba a decir un chiste, pero mejor no hacerlo en estas circunstancias. Pero dedicó media hora a eso. Y ahora, con este problema que tuvimos, que es un problema que apunta al corazón de la seguridad de nuestro Estado, que lo pone a nuestro Estado, no sé si casi o ya estamos en una situación de Estado fallido, que no es capaz de siquiera tener seguridad en una cárcel que, aunque no lo es, se dice que es una cárcel de máxima seguridad, una instalación pública de máxima seguridad, donde está un comprobado jefe de la mafia. Entonces, y no le dedica ni siquiera 30 segundos, se escapa de la prensa. Eso es una evidencia, una malísima señal para un político y más aún para un presidente. Y lo que vemos de esto es que, así como habíamos hablado en algún momento de que, y me recuerdo los primeros 100 días de Cartes que decía, por ejemplo, no nos van a marcar la agenda los del EPP, y se la marcaron. Ahora lo que están marcando la agenda es la mafia, la mafia del narcotráfico, y la está marcando, pero a gusto y paladar. Los hechos que señalaba José María, lo que ocurrió en Ciudad del Este hace más de un año, debían haber hecho que nuestro país, nuestro Estado tuviera mejores circunstancias, mejor predisposición y mejor planificación para atender estas cosas. Pero vamos en retroceso. Y este gobierno no da señales de que vaya a cambiar esto. Esto es lo peor de estos 100 días. Y frente a todo eso, para terminar, para no abarcar todo, es que la expectativa siempre frente a un gobierno es grande. Y esa expectativa, en la misma medida del capital que yo digo que se está despilfarrando, esa expectativa ha decrecido probablemente demasiado grande como para que haga que el gobierno tenga la solidez y la sostenibilidad que necesita a lo largo de los 5 años. ¿Qué estoy diciendo? Que si siguen así las cosas, la fragilidad del liderazgo, la insostenibilidad de los acuerdos políticos que deban tenerse dentro del esquema político y la potenciación o la multiplicación de hechos como estos que estamos comentando, esto puede llevar a una situación de crisis mayor aún, a una situación de fragilidad mayor aún y a una situación de inestabilidad que ojalá que no la tengamos.
pero los nubarrones están ahí y no podemos ser ciegos y no verlos. Hay otro analista que comparte con nosotros la mesa, es Leandro Prieto. Leandro, nos gustaría también escuchar tu opinión sobre estos 100 días y lamentablemente estas 48 horas anteriores de pura crisis. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Buenas noches. Quiero meterme en una pregunta que hiciste cuando comenzábamos. El origen del análisis de los 100 días viene del New Deal de Roosevelt, de Franklin, cuando él asume como presidente de Estados Unidos, un país en la bancarrota con el crack del 29 y la crisis que tenían. Entonces él propuso sus primeros 100 días de gobierno resolver los problemas estructurales que tenía el país, ¿verdad? Y en tiempo récord, en 100 días, lo logró en tiempo récord y con una cantidad récord de leyes aprobadas. Leyes que en sí no eran rígidas, eran flexibles, o sea, perfectibles, y muchas de ellas inclusive no funcionaron, pero las que funcionaron sí dieron buenos resultados para ir paliando. Por eso se le dividía el New Deal en 2 etapas. Es decir, desde hace casi 100 años, por una tradición norteamericana... Del 33, sí. Claro, 1933. Sí, desde hace casi 100 años, por una tradición norteamericana, medimos 100 días de gestión. Claro, quedó eso como una costumbre, ¿verdad? Interesante. Y entonces ya los mandatarios ya saben que tienen 100 días antes de ser analizados al menos, ¿verdad? Ahora, en términos de tener resultados, no tiene una base científica o técnica el hecho de los 3 meses, pero ya con 100 días. Pero ya con 100 días uno ya puede detectar hacia qué rumbo está tomando el barco. En este caso, creo que hay un error terrible. Yo personalmente creo que caigo en eso. Hay un error terrible en la comunicación, o de hecho no existe comunicación. Y al no haber comunicación de parte del Estado hacia su gente, es imposible analizar o medir algo. Y lo que no se puede medir no existe. Dentro de la consultoría eso es lo que sabemos. En la base y en el método científico necesitamos elementos para medir, aplicar los métodos y saber cómo está yendo la educación, cómo vamos en parte de salud. Hace poco en otro programa yo también daba un punto de vista muy personal mío, que creo que en vez de haber creado un superministerio de la comunicación sin tener elementos para comunicar, ¿por qué no creó un superministerio de la salud? Eso yo creo que iba a paliar mucho, cosa que hizo Lugo, y yo no sé si funcionó, o sea, de que funcionó en la percepción de la ciudadanía, pero yo no sé si se aplicó bien la famosa gratuidad salud, de la salud. De la salud. Yo no sé si existió o no realmente, pero de que la gente percibió y se quedó más tranquila. No es lo mismo Leandro Prieto con seguro médico o Leandro Prieto sin seguro médico. Esa percepción, por más que nunca use y sea saludable y me muera de viejo a los 100 años, pero estoy tranquilo porque tengo un seguro médico que le cuida. Bueno, eso es lo que da la comunicación siendo un producto, ¿verdad? Como decía el doctor, el marketing es muy limitado, mucho más limitado es la publicidad. Pero por eso, la publicidad y el marketing son los difusores de un producto, que es la comunicación. Eso en términos conceptuales de comunicación institucional. Si nosotros nos referimos a los 3 estadios generales de lo que es la política: conquista, que sería ganar las elecciones; construcción, que sería estar en el gobierno, hacer lo que uno se... y consolidación, que ya viene el famoso marketing de salida, que es cuando vos ya te vas despidiendo, te dice, esto es lo que yo les dejé, espero que continúe. Bueno, en esas 3 etapas, la comunicación es transversal y un producto que debe ser, ¿verdad?, diseminado a través de esas herramientas, que serían las herramientas marketing, publicidad. Es eso, ¿verdad? Y bueno, en ese proceso es el que estamos, que yo creo que este gobierno está bastante trancado. Para puntualizar algo nuevo, ¿verdad? O sea, si yo te doy a elegir una sola palabra, este gobierno está trancado. Sí. Doctor Fogel, para ir a la pausa, a ver, hay tantas anécdotas de Alejandro Magno, aquel incunable de Macedonia. Dicen que cuando estaba conquistando parte de la India, un día entra a aguas muy frías Alejandro Magno, ¿verdad? Y le mira atrás, inclusive esto hasta en una canción se escribió esto, y dicen que le mira atrás a sus lados y me cago todo lo que tengo que hacer para generar respeto en ustedes. El agua estaba congelada, no tenía razón de entrar al agua Alejandro Magno, ¿verdad? ¿El liderazgo es una mentira o se necesita un liderazgo para sacar adelante un país como el nuestro, un club de fútbol, lo que fuere? Desde la sociología, doctor. Sí, bueno, se necesita liderazgo, pero ¿qué tipo de liderazgo es lo que estamos necesitando
capaz de situarse en un contexto determinado, no es solamente, no sé, carisma personal, también es un proyecto político, y ahí es donde hay problemas. No hay un proyecto político que podamos acompañar porque no conocemos muy bien, excepto el Banco Mundial hace un mes y medio saca su informe, dice Paraguay tiene un estado semi-offshore, Paraguay tiene un modelo de desarrollo que no es sostenible. Bueno, el Banco Mundial es un organismo súper conservador, ¿verdad?, el Departamento de Estado. Entonces, el liderazgo ahora requerido es un liderazgo que pueda calibrar la situación, que pueda tener un proyecto político atractivo, justamente, que nuclea todo. Pero si dice, acá lo que yo les aseguro es que no vamos a cobrar impuestos. No, impuestos, claro que no. Impuestos no vamos a cobrar a los ojeros, no vamos a... Entonces, es imposible llevar adelante una agenda país sin recursos. En América Latina, el promedio de la presión tributaria de lo que pasa por el Estado es el 22%. En los países desarrollados, 32%. Acá es el 9%. Y lo único que repetimos es que no le vamos a cobrar los impuestos a los que tienen generan la mayor parte de la riqueza del país. Pero, doctor Fogel, perdón que le interrumpa, pero es lo que dicen las figuras políticas, excepto el presidente. Yo no sé qué piensa el presidente de eso como líder. Del tema de los impuestos le estoy diciendo. Sí. Yo no sé. Hablan por él sus diputados y senadores, pero nunca habló él del tema de impuestos, por ejemplo. Por eso me refería al tema del liderazgo. Sí, sabemos su comportamiento cuando fue senador, que estuvo en contra. ¿De los impuestos? A la soja, por lo menos. Buen detalle. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos analizando con estos profesionales 100 días de gestión del presidente Mario Abdo Benítez. Ya venimos. Seguimos analizando en Cara Cruz los primeros 100 días de gobierno de Mario Abdo Benítez y mostramos ya los datos de esta encuesta que habilitamos a través del Twitter. ¿Cómo calificas los primeros 100 días del gobierno de Mario Abdo? En un 8% la gente califica de excelente, de bueno en un 23%, malo 26% y pésimo un 43%. Un total de 719 personas están participando con nosotros a través de esta encuesta que sigue habilitada en @CaroCruzPay. Bueno, gracias, Claudia. Volvemos con José María Amarilla. En el tema seguridad, en estos 100 días, ¿estamos aplazados? Yo creo que no fueron tomadas buenas decisiones. O sea, más allá de que me gustaría que las cosas funcionen mejor, porque me parece que la crítica por la crítica no tiene mucho sentido. Creo que las decisiones no han sido buenas. O sea, si uno considera que el Ministerio del Interior es un ministerio político, bueno, entonces es excelente el perfil de Juan Ernesto Villamayor, un político muy avesado, de raza, etc. Donde hubo falencias, para mi gusto, es en la toma de decisiones de las personas que tenían que dirigir la Policía Nacional. Creo que se demoró muchísimo esta purga de la cúpula actual, que ya estaba desgastada, ya venía desgastada. Me parece que en las decisiones que se están tomando hoy se dejó de lado algunos nombres que podrían haber sido más prestigiosos también dentro de la promoción que entra. Y otras decisiones de carácter más general no han sido tampoco muy bien atendidas. Para que tengan una idea, hablábamos hace rato que el mercado de la producción de marihuana en el Paraguay mueve alrededor de $1.500 millones anuales, producción local, ¿verdad? Hasta antes de cruzar la frontera, estimación nuestra. Para enfrentar este monstruo de $1.500 millones tenemos un organismo llamado Senat, cuyo presupuesto es $8 millones al año, alrededor de 70% salarios. El agente que mejor gana $5.600.000. Esto no es serio. O sea, no fue serio antes, no es serio hoy, y yo no sé si se está hablando o se está discutiendo la posibilidad de tomar en serio el tema de aquí en adelante. Ojalá sea así. Es más, la última vez que hicimos un análisis
del empleo del recurso humano dentro de la Policía Nacional, nos encontramos con una sorpresa muy desagradable. 53% del personal policial no está destinado a tareas de policiamiento. Muchos policías de los más limpios no quieren salir a la calle, prefieren hacer vida de cuartel. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas de la Nación tienen un destacamento conjunto de empleo inmediato que es su fuerza táctica principal. Son 800 personas. La Policía Nacional declara tener 4.500 tácticos. Eso sigue hasta hoy, que yo sepa. No es de ahora, no puedo decir eso es cosa de Juan Ernesto Villamayor, no. Esto viene arrastrado de años y años y años. Es una condición histórica, ¿verdad? Bueno, en algún momento hay que tomar decisiones. Yo no veo que se las estén tomando hoy. Eso sí puedo criticar de un gobierno entrante que, como mencionaba hace rato, tiene esta marca de los 100 días. Bueno, en 100 días, en 3 meses, tenés que tomar una decisión que muestre el rumbo que va a seguir. Por lo menos una hoja de ruta, ¿no? En el 33 haya podido corregir una situación en la cual había 10.000 bancos quebrados, literal, 10.000 bancos quebrados, más de 1 millón de firmas cerradas, más de, 40% de desocupación en los Estados Unidos, y que haya podido tomar decisiones que cambiaron el rumbo de manera marcante en este país, en aquel país. En el nuestro también hace falta cosas así. O sea, tenemos que, en algún momento, alguien tiene que tomar las decisiones apropiadas. Es más, dentro de la explosión de mensajes que estuvimos compartiendo hace un rato, me dicen, no, uno de los rumores es que el próximo ministro va a ser un coronel retirado del... Heriberto Galeano. No, pues ellos mismos también disculpe, señora, por favor. Galeanos hacen la paja mental, discúlpeme, señora, pero de verdad acá hay gente que se hace marketing y cree que va a llegar al cargo así, ¿verdad? Ahora pues con el tema de las redes o WhatsApp y eso, no sé, Torres manda un mensaje, yo voy a ser el próximo ministro, en lo que se autopromociona, el autobombo. Pero voy a aprovechar esta disrupción, doctor Fogel. ¿Fogel o Fogel? Fogel, como le quieran. Bueno, bueno, le quiero preguntarlo, pues es inevitable no hablar de esto, prepárate, Pepe. Y también acá, Leandro. En estos 3 meses de gobierno, o 100 días de Marito, también hay una sorpresa que está entre agradable y peligrosa. Y es este señor del Senado, Payo Cubas, ¿verdad? Que logra una masividad, una popularidad, pero sin precedentes, en donde hoy transita casi todo, doctor Fogel, las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le guacheó a un senador indiciado de corrupción, le grita a Desiré, le grita a todo el mundo, el famoso sin pelos en la lengua. ¿Eso es válido o no es válido? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa allí, doctor Fogel? Bueno, la verbalización es parte de la conducta, pero la conducta no es solamente verbalización. Hay muchos bárbaros metidos en ese entorno, ¿verdad? Muchos, y que aparecen como impolutos. O sea, yo sería benigno, digamos, con el Payo. O sea, para mí no es el problema en ese antro, no sé, en ese medio. No es algo que nos debería preocupar mucho. Claro, yo le preguntaba desde este punto de vista de por qué se hace tan popular entre la gente, ¿no? Porque está atacando justamente seguramente a algunos aspectos visibles de un aparato completamente perimido, completamente corrupto, ¿verdad? El sistema, no es solamente González Daer, y entra el que perfeccionó el sistema de sometimiento del Poder Judicial al Poder Corporativo, no al Poder Político, como siempre se discute, que el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Político. Nuestro problema es que el Poder Judicial está sometido plenamente al Poder Corporativo. Bueno, entonces, le sacan a uno y le ponen a otro que perfeccionó ese sistema de sometimiento de la justicia. Entonces, en ese contexto, yo creo que se tiene que ganar fuerza. Y claro que se lo puede sacar, se lo puede de alguna manera sancionar. Pero si él está denunciando situaciones injustas, lacerantes, en un país que es, en fin, el que tiene un montón de problemas de fondo, injusticias, digamos, que están en la base, entonces él va a seguir ganando fuerza. Yo pienso. Ahora, pueden haber otras alternativas, claro que pueden haber otras alternativas, pero no es repetir el ciclo, en fin, que nos llevó a la situación actual. Okay. Pepe Costa, ¿el problema o la solución de Mario Abdo Benítez pasa por Horacio Cartes?
La solución te digo en el sentido de que me dicen a mí, él se tiene que reconciliar con Cartes, pero a juzgar por las declaraciones de Marito, todos sus problemas vienen de ahí, porque no se pasa hablando y tirando pálidas hacia el expresidente en el sentido como fue o es el responsable de todos sus males. Bueno, mira, en comunicación política se suele hablar de que alguien que quiera crecer y sostenerse y estar fuerte en su posición tiene que identificar enemigos para que le sirvan de elementos de concentración de malquerencias, de odios, para que contribuya a que su propia capacidad o de liderazgo crezca, pero mientras tanto, esto te dicen en marketing político muchas veces, hay que identificar 1, 2 o 3 enemigos, si es posible uno y bien dado, pero lo que no se puede dejar de hacer es gobernar. Y creo que ese es el problema que está teniendo este gobierno, es decir, demasiado Cartes y poco gobierno, es decir, 30 minutos para defender la Mali y ni 30 segundos para hablar de un problema terrible de nuestra seguridad que nos pone, insisto, en el Estado, valga la redundancia, de un Estado fallido. Nos estamos convirtiendo en un santuario para los narcotraficantes, para la mafia brasileña, que se la están tirando para este lado y encuentran un santuario donde venir a refugiarse y a tener cuchillos de metal o de plástico, lo que sea, pero a hacer lo que se les cante. Entonces, este es un problema grave, creo. Yo soy un poco más visceral que José María, que da los datos precisos, y le agradezco porque me entero de muchas cosas con José María. Pero esta es la realidad. Mientras hay algunos estudios que nos siguen diciendo que la percepción, la inseguridad es una cuestión de percepción nomás en nuestro país. De bárbaro. O sea, estamos entregando el Estado a estos grupos narcotraficantes. Pero no es el único problema, hay muchos otros problemas. Si nos remitiéramos a otros, el doctor Fogel habló, por ejemplo, del tema de educación. ¿Qué vamos a tener de nuevo en educación en lo que resta de estos 100 días y en lo que venga del año que viene? No sé. ¿Alguna nueva pelea de PETA con quién? ¿O no volverá a decir PETA el año que viene, como hicieron todos los ministros anteriores? Entregamos todos los kits en tiempo y forma. Gran logro. Entregar los kits y la educación cada vez peor. ¿Qué vamos a tener en materia de salud? Zigzagueantes y desplanificadas decisiones como la que se tomaron, la gran decisión de no permitir la venta de antibióticos sin receta, sin hacer siquiera un estudio de si el sistema nacional, la cantidad de turnos de clínicas médicas daría como para sostener una demanda en ese sentido. Ningún estudio hay de eso. Entonces, a la Bartola se está trabajando en ese tipo de cosas. Y me preocupa porque, insisto, aquí este gobierno, todo gobierno viene con un capital que arrastra desde su elección y debe aprovecharlo. Y si no lo aprovecha, ¿quiénes salimos perdiendo? Todo el país. ¿Por qué? Porque empiezan a ver las expectativas, los desengaños, las frustraciones, a ver que lo que se pintó no resulta así. La estafa, a ver una estafa en las promesas de campaña, hasta con los propios amigos, con los propios grupos que lo apoyaron, hay ese tipo de sentimiento. Entonces, yo no la veo muy... ¿No la ves bien? No la veo bien. Claudia. Yo le quiero hacer una pregunta a Leandro con respecto a esto que reconoció el propio presidente de la República, del pago de favores en las designaciones. ¿Qué expectativas tenemos con eso y si vamos a volver a un periodo de repente de inestabilidad administrativa con el cambio constante de las autoridades dentro del Ejecutivo? Bueno, es un buen punto para analizar porque nosotros permanentemente en la consultora estamos midiendo y publicamos gratuitamente los resultados. Venimos midiendo a través de las redes con nuevas herramientas, tratando de darle el enfoque científico a eso. Por eso aclaro que es experimental todavía. Pero nos llamó la atención cómo cuando apenas asumió, a la semana, los primeros días que asumió, empezamos a medir
y saltó de una forma llamativa el rechazo absoluto a los nombramientos que estuvo haciendo el presidente. Quiere decir que convocó a figuras desgastadas, quizás algunas estuvieron unas décadas fuera del ámbito, pero sí, si se empieza a escarbar, vamos a saber muchas cosas de ellos. Entonces, trajo figuras totalmente desgastadas, y la ciudadanía, si bien no tiene un PhD, un doctorado, un masterado en ciencia política o en algo, tiene una percepción muy sabia. La ciudadanía en sí ahora, con esa percepción, capaz no sepa explicar, capaz no sepa hacer un trabajo, pero ya entiende. Entonces, basado en eso, creo que sí puede haber un gran problema de inestabilidad en el gobierno debido a eso, ¿verdad? Debido a que son personas que sin convicción apoyaron una causa política, una candidatura, y ellos sin convicción porque es a cambio siempre de algo material y rápido, a cambio de cargo, a cambio de algún otro favor. Entonces eso no genera nada, no genera tampoco absolutamente nada que el vicepresidente diga: este es un movimiento en el que estamos acostumbrados a no tener líder. O sea, yo no conozco un grupo humano, un grupo animal, porque también los humanos somos animales, que no tenga un líder, que dirija al menos hasta por dónde cruzar el desierto y llegar al agua o hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces creo que conceptualmente ellos han de estar igual de perdidos que la ciudadanía, si es que no se baja un poco la línea y se dice: esto es lo que queremos hacer en los próximos años que nos queda. La línea es esta, Leandro. Le nombra como funcionario de Itaipú a Antonio Ibáñez, el papá de José María Ibáñez. ¿Por qué razón un señor de más de 65 años que va a ir hacia allá? Le nombra a Juan Ramón Ibarra del Prado, ex presidente destituido de Copaco, en Itaipú, cuñado de Cachito Salomón. Al ministro de la Juventud, ¿cuál es su antecedente? Administrador de reservados. Y puedo seguir así. Después le lleva al Vaticano en una muestra de austeridad, entre comillas, por favor, que se entienda que es una burla. Le lleva a este muchacho de Villarrica, que no sé cómo se llama, Friedman, con la Marley. Le lleva otra vez a Cachito. Todo es pago de favores, doctor Fogel. Y lo que pasa es que usted ya está grande, yo también ya estoy grande, y todos nos estamos poniendo grandes. Y resulta que este siglo nos trae las soluciones que nos prometieron en el 89 la gente, doctor. Añan de Tuyam. ¿Me explico, doctor? Así mismo. Pero bueno, hay algunas diferencias. Los desafíos son mayores que en el pasado. Y necesitamos, bueno, en el caso de la seguridad, ver qué factores están detrás. Porque tenemos diversas formas de violencia que están exacerbadas permanentemente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué está detrás? Y bueno, claro que tenemos que atender a la salud, pero ver cuáles son también los factores que están detrás, ¿verdad? De tasas de mortalidad que están escalando por, en fin, factores cancerígenos, deformaciones, mortalidad infantil por deformaciones. O sea, el clientelismo no va a resolver esos problemas, sino una visión más analítica, no sé, mayor capacidad de comprensión de los procesos, ¿verdad? O sea, yo diría que ahora tenemos desafíos mayores que en el pasado, y desde luego que el clientelismo lo único que va a hacer es ir agravando, ¿verdad? Hasta llevarnos seguramente hasta situaciones, en fin, sin salidas visibles, ¿verdad? ¿Y usted cree finalmente, doctor Fogel, analizando la toma de decisiones en estos 100 días del gobierno de Marito, que ¿para dónde va esto? Y es la gran incógnita. Lo que estamos diciendo es que ojalá se haga un examen justamente de cuáles son los errores y tenemos que rectificarlos, ¿verdad? Porque sí necesitamos, nuestro modelo de desarrollo no es viable, nos lo dice el propio Banco Mundial, tenemos que, bueno, ponernos las pilas y rectificar. Eso es lo único que cabe, yo diría, ¿verdad? No hay otra alternativa. Este gobierno tiene que hacer ese examen, Leandro, doctor Fogel, y decir, bueno, en esto fallamos, en esto. ¿Y qué pasa si esa capacidad autocrítica está disminuida en gente? Porque usted sabe, doctor, el poder genera soberbia, aumenta el ego, porque así como usted está crítico, Leandro, o Torres y yo, también hay un séquito que deviene del clientelismo. No, usted es el más lindo, usted es el más bueno, qué linda decisión, presidente. ¿Me explico, doctor? Así mismo. No, con eso no vamos a salir adelante definitivamente, ¿verdad? Necesitamos salirnos de zafarnos de esas trampas, ¿verdad? Cuanto antes mejor,
Bueno, muchísimas gracias, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. A la vuelta de la pausa hablamos tema pérdida de investidura. 2 diputados liberales, uno a favor, otro en contra de este polémico proyecto. ¿Quiénes vienen, Torres? Pastor Vera Bejarano, San Pedrano y Edgar Ortiz. Itapuense se dice. Itapuense, sí, bueno, señor. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Continuamos en Cara o Cruz y vamos a hacer un cierre de la encuesta que habilitamos para debatir sobre los primeros 100 días del gobierno de Mario Abdo. ¿Cómo calificas este periodo de gobierno del presidente de la República? Un total de 1.023 personas participaron con nosotros a través del Twitter y en un 7% la gente calificó de excelente este periodo, de bueno un 22%, 26% malo y finalmente un 45% calificó este periodo de gobierno como pésimo. Pésimo. ¿Cómo 45%. 45%, de un total de 1.023 personas. Bueno, antes, ¿me permitís 2 segundos? Quiero agradecer al doctor Florentín López Cáceres, que me hizo llegar una copia del anteproyecto de la ley que modifica y amplía la ley 3759 sobre el procedimiento para enjuiciamiento y remoción de magistrados. Gracias, doctor Florentín López Cáceres. Igualmente. Torres Romero, ¿con quién estamos? Claudia. Sí. Perdón. Tenemos que presentar el siguiente tema de la noche, el proyecto de pérdida de investidura, la reglamentación que fue aprobada en general por la Cámara de Diputados. Diversos aspectos que abordar, cuestionamientos, acusan de inconstitucional esta intención y por otra parte algunos legisladores dicen que está correcta. Pero los detalles en el siguiente material. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reglamentación de la pérdida de investidura, norma más conocida como Ley Autoblindaje. Esta vez a todas luces pudo notarse el corporativismo dentro del legislativo, ya que los diputados no solo colocaron una traba al proceso, sino varias, dificultando de esta forma la expulsión de uno de los integrantes de este poder y dando un respiro al diputado liberal Carlos Portillo. El primer obstáculo es que la reglamentación se dará vía proyecto de ley, lo que exige su estudio en el Senado. Además, los diputados requerirán 41 votos y 23 votos en el Senado para aprobar un pedido de pérdida de investidura, el cual ni siquiera será una sanción, sino simplemente implicará la remisión de la causa a un fiscal electoral, pues el juzgamiento estará a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Algunos legisladores rechazan esta idea y la califican de inconstitucional. En tanto, esta acción favorece al diputado Carlos Portillo, quien se beneficia con la tregua, evadiendo a la justicia por su imputación por tráfico de influencias. La pregunta que habilitamos a través de la cuenta de Twitter, @CaraOCruzPI, es la siguiente. ¿Crees que la reglamentación de la pérdida de investidura es un plan de salvataje a Portillo? ¿Sí o no? Son las opciones y comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia, gracias, muy amable y perdón por la interrupción anterior. Hay 2 liberales aquí, parlamentarios del interior del país. Uno de ellos viene de Itapúa, es el diputado Edgar Ortiz. Edgar, buenas noches. Buenas noches para vos y para la audiencia también. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Del otro lado, San Pedrano, el diputado Pastor Vera Bejarano. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Clary, Jorge, Claudia, toda la audiencia. Saludos a mi colega. Bueno, estas son posiciones distintas, ¿no? Uno, el de Itapúa, Edgar Ortiz, tercer periodo como diputado a favor de esta ley que la prensa dice de autoblindaje. ¿Es autoblindaje o es reglamentación de un artículo constitucional, Edgar? En primer lugar, voy a aclarar que yo no le defiendo a Portillo. En la primera oportunidad que venga y se tenga que votar, vas a votar por su destitución. Exactamente, por su oposición. Si es que, pero esa es una cuestión que lo que no puedo es votar la violación de la Constitución. Yo traje inclusive
cuando se trató la Constitución, porque en el artículo 190 de la Constitución Nacional, hay que hablar en claro, traje acá la copia de la discusión que se votó, donde el convencional Bernardino Cano Radil dice, un diputado o senador electo democráticamente, pero de ningún modo, dice, el cuerpo colegiado puede excluir de sus seno, a no ser por una cuestión de orden judicial. Ahí cambian las cosas. Pero lo que hay que también mirar, algunos parece que quieren entreverar el tema de previa investidura con desafuero. Son primos hermanos, están ahí pegados. La ley de fueros es solamente para el trabajo parlamentario. El resto, amigos, si yo, la Constitución no me habilita para ir a robar, asaltar o hacer tráfico de influencia, como dice, que justamente pena las leyes que están. Yo creo que nosotros, yo le voy a decir sincero, no le di mucha importancia a esto, porque me parecía que estaba todo en la Constitución y no podemos nosotros cambiar. Y si lo vamos a cambiar, tenemos que llamar a una constituyente. Porque está bien, la pérdida de investidura, bien clarito dice, el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado, dice. Pero ¿quién es el que te tiene que decir que es tráfico de influencia? No va a ser el despensero, el farmacéutico, el Poder Judicial. Y en eso coincidimos todos, pero resulta de que hay algunos que quieren ser más rápidos y lógicamente dicen, no, los parlamentarios nomás ya tenemos que definir. Pero eso en el tratamiento de la constituyente, donde el colega Bernardino Cano Radil puso, acá está, y Juan Francisco Licechi dijo, hay que incorporar para echarle al colega. Pero pierde la votación el ciudadano convencional Juan Francisco Licechi. Entonces, mira, acá dice, acá es muy clarito, el Poder Judicial directamente, lo único que tiene que hacer el colega es desaforarle y que le echen, ya es otro problema. Y acá está bien, dice, ¿cuál es el inconveniente que trae? Que el mismo cuerpo le faculta de excluir a cualquiera de sus miembros por inconducta y compañía, se presta a maniobras políticas, donde el propio cuerpo decide qué va a pasar con una persona legisladora en conducta, dice. Entonces se presta utilizando mayorías circunstanciales. Y esto está en la constituyente, no lo dice Edgar Ortiz. Claro, no, a ver, no, momentito. Esa es la discusión que aconteció en la Asamblea Constituyente. En la Asamblea, pero del libro de sesiones. Claro, el libro, yo traje la copia. Ok. Bueno, y en el texto final, entonces quitan esa posibilidad de que los colegas nos juguemos entre nosotros. Entonces quedó, el artículo 201 quedó de esta manera. No, la 190. No, 190. A 190 estamos hablando. Le quita la posibilidad al colega jugar. Resulta que aparece como la gente. Cada cámara redactará su reglamento por mayoría de ustedes. Reglamento de funcionar, no para echar. Pero espera un poco, diputado. Sí. Para organizar nomás. Sí. No te vayas que enojar. Porque el artículo 201 que mencionaste, decís, pero antes dijiste, mencionaste lo de la pérdida de investidura de 201. Sí. Tráfico de influencia. Sí. ¿Quién determina eso? ¿Quién es el que interpreta la justicia? Dijiste. Sí. Y suponte que a vos te investigue la justicia. Sí. ¿Cómo funciona nuestra justicia? Puede llevar 10 años. ¿Cuántos casos tenemos se recurren a miles y miles de chicanas? Puede llevar años, vos podés estar ya por tu cuarto periodo y nunca te vamos a poder sacar. Y cambiamos la Constitución, entonces yo no tengo problema, hagamos una constituyente. ¿Pero por qué es lo que le defienden tanto a este Yo no, ojo, no le aclaro, no le defiendo en absoluto. Y te pongo mi voto, en caso de que se estudie el tema de Portillo, téngalo por seguro. Y le recuerdo, 100% mi voto. Dígale un ratito. Ya está empeñado. Ya se grabó eso, ya grabó Claudia. Pastor Vera Bejarano. Sí. Es un autoblindaje lo que dicen ustedes. Se complica más, pues, porque voy a ir al artículo que tanto quiero mencionar, el 201, ¿verdad? Sí, de la pérdida de la investidura. Así. Cuando vos tenés una grabación en donde un diputado le pide $3,000 a alguien para hacer tal o cual cosa, ¿eso no es tráfico de influencia, pastor? Sí, es tráfico de influencia, pero el órgano que determina que es un delito es el juez
competente del Pero poder entonces le ordinario, echamos al ¿verdad? pedo a González Daria, José María Ibáñez y compañía. Y bueno, nosotros, yo vengo acá y vengo de San Pedro y Sí, señor. te voy a decir Agradecemos mucho, para empezar un poco, nosotros primero, luego para aclarar, hemos planteado de nuestra bancada, la bancada se ha planteado la derogación de aquella ley, se derogó. Luego, después de la discusión, se planteó la conformación de una comisión especial y yo asumí esa responsabilidad de la presidencia de la comisión confiado y confío en las instituciones democráticas y confío que el Parlamento, la Cámara de Diputados, debe ser una Cámara de la que los paraguayos se sientan orgullosos. Tenemos mucho por hacer, la verdad hemos perdido mucha credibilidad, pero tenemos la oportunidad de recuperar eso, ¿verdad? Ahí estamos todavía a tiempo. Entonces, las inconductas, las irresponsabilidades se tienen que corregir. La ciudadanía espera mucho de nosotros y no hay otra manera de legislar, representar a la ciudadanía, sino de una manera con una conducta ética rigurosa. Y eso supone un esfuerzo. Entonces, se plantea, nosotros lo primero que hicimos de esa comisión es invitar a profesionales del derecho, juristas, porque por supuesto los parlamentarios tampoco podemos saber todo, entonces le invitamos a varios y participaron Lescano Claude, Jorge Bogarín, la doctora María Victoria, también recibimos la opinión del doctor Marcelino Gauto Bejarano, y otros que no pudieron participar por algún motivo, pero fue un debate abierto, democrático, transparente, toda la discusión del proceso de la comisión, y lo que coincidieron los profesionales y los representantes de cada bancada, los líderes de cada bancada que conformaron la comisión. Primer elemento, que tenía que ser la interpretación de la Constitución por ley. Eso es un consenso. Segundo elemento, que de los números, que tenía que ser mayoría simple, conforme al espíritu de la Constitución. Y el órgano juzgador, ahí sí hubo una disidencia. Algunos planteaban que tenía que ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el órgano juzgador, y otros que la Cámara. Entonces se plantean dos proyectos de ley. Primero, que el órgano juzgador sea la Cámara y otro el Tribunal. Se llevó, síntesis, se lleva a votación y nosotros, un grupo de parlamentarios, acompañamos de que la Cámara sea la juzgadora y perdimos. Y ese es un proyecto que acá tengo la copia, es un proyecto, una ley bastante sencilla, concreta, y creemos que es justa. Porque se tiene que reglamentar ese artículo constitucional, porque es un tema bastante delicado, ¿verdad? La pérdida de investidura. Pues se trata de hacerle perder el cargo a un parlamentario electo por el pueblo en elecciones populares democráticas, pero que sí, por supuesto, si hay una conducta, una inconducta comprobada, tiene que ser excluido del Parlamento. De eso, creo que en eso estamos de acuerdo todos, que la Cámara no puede ser una Cámara de la impunidad, sino tiene que ser una Cámara que se corrija entre sí, y dice el artículo 22 del reglamento interno, dice que solamente, es decir, que los pares somos, acá dice, la Honorable Cámara es juez exclusivo de sus miembros. Por eso es importante que la Cámara sea la juzgadora, ¿verdad? En el espíritu de la Constitución y el reglamento, nosotros hemos acompañado esa propuesta. Lamentablemente no prosperó, y yo creo que la mayoría de los parlamentarios
O sea, todos queremos que se haga una reglamentación justa, justamente porque cuesta mucho llegar a ser parlamentario, es un esfuerzo económico en todos los sentidos, pero eso tampoco nos habilita a cometer inconductas, ¿verdad? Pero sí es una cuestión sensible y delicada que amerita una reglamentación formal que sirva para el futuro, porque nosotros no podemos legislar para un parlamentario, no podemos legislar nosotros para Portillo, nosotros tenemos que defender la institucionalidad, blindar a la institución democrática. ¿Qué es lo que se reclama, diputado? ¿Por qué primero no se liquida los que tienen hoy cuentas pendientes con la justicia y hacen después? Porque si no la percepción, estamos hablando hace rato con analistas políticos, el tema de la percepción, acá lo que queda, diputado, es que hay una intención de proteger a Portillo, a este Colorado, Núñez. Carlos Núñez Salinas y a otros. Entonces, liquidemos así como se liquidó a caso González Dar, como caso Ibáñez, y después en todo caso abramos el debate, cada uno arrima lo suyo, pero hoy lo que queda es que hay una intención de proteger a esto. Esa es la percepción, diputado. Bueno, pero ahí viene justamente lo que yo dije, y siempre digo de que ahí viene la manipulación. Entonces violemos la Constitución, yo no tengo problema. Si yo no tengo ningún caso, ¿cuál es el problema? Como le dije a mi bancada, si quiere que violemos la Constitución, no hay problema. ¿Dónde se viola? Si acá te viola, yo te voy a decir dónde. Pero estás leyendo el acta de sesión en la Convención. Claro, pero y te estoy hablando del acta de sesión de la Constituyente, ¿y qué es lo que quedó? ¿Y qué quedó? Acá quedó, y acá dice, cada Cámara da su reglamento, dice por mayoría de podrá amonestar, perseguir, en ninguna parte dice que le podemos echar. ¿Dónde le podemos echar? Dice, podrá removerlo por incapacidad física o mental, pero dice, declarada por la Corte Suprema de Justicia. Ese dice es el caso la Constitución puntual de una este es el artículo 190. Yo no tengo problema, ya te aclaro. Pero eso es para cuando te volvés loco. Eso es para cuando te volvés loco. Y bueno, pero para que la Corte con un psiquiatra dice que llegar a estar loco. Bueno, correcto. Ese es si te volvés loco, pero no te dicen el otro caso. Por eso yo digo de que en la pérdida, lo que el Congreso, la Cámara, lo que tiene que hacer, cuando vos le desaforás por cualquier delito a cualquier colega, acá lo que hay que ponerle plazo al Poder Judicial, ¿sabes? Ese es otro tema. El Poder Judicial baja el martillo y terminó la historia. ¿Cuál es la diferencia que tiene, yo te pregunto, entre Quintana y Portillo? Que disculpe que le nombre al colega, ¿verdad? Que no, yo te aclaro que en mi curso libre no es ni aquí. Ninguna, los dos afuera. Bueno, vamos a hacer, ¿cuál es la diferencia? Y que Quintana güey está en la cárcel. Acá no hay boleto. Y resulta que nosotros somos los culpables. Y que nosotros tenemos que ver. Acá lo que falta es la celebridad de la justicia, no de otra gente. Y queremos cambiar, queremos chacharear que vamos a cambiar la ley heredera, pero el problema está que el Poder Judicial no hace su trabajo y nosotros somos los culpables. Espera un poco, diputado, tu micrófono se dio vuelta. La verdad es que... Vamos a ver qué decís. No, la verdad es que coincido, hay que renovar el sistema judicial, es lamentable de todos los problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en una renovación del sistema judicial. Pregunta de burro, diputado Vera Bejarano. Vamos a suponer que esta ley cumple todos los pasos y se aprueba. La del tribunal. Esta, la que se aprobó en la Cámara de Diputados. En general. Que sigue todo y se aprueba. ¿Acaso las leyes expresamente no pueden ser retroactivas? No pueden ser retroactivas. Y bueno, entonces... por eso no tiene sentido lo de Portillo, ¿verdad? El caso de Portillo puede tratarse independientemente. El artículo 3 del reglamento habla de que si hay una duda, la Cámara resolverá por simple mayoría. Entonces, en la interpretación, voy a ver si leemos acá directamente. Dice, si hubiese duda o divergencia sobre la interpretación de alguna de las disposiciones de este reglamento, el asunto pasará a dictamen de la comisión pertinente, o si fuere de carácter urgente, la Cámara podrá resolver de inmediato previa discusión. Es decir, el caso de Portillo, si se lleva a la plenaria, se puede resolver. O sea, no tiene nada que ver con que apruebe o no esta ley. La ley
yo creo que nosotros necesitamos una ley que garantice al parlamentario también una defensa, que garantice el cumplimiento de la Constitución y sobre todo salvar a la institución, ¿verdad? Porque es una cuestión delicada. Entonces, es importante legislar para el futuro, ¿verdad? Por eso creemos que esta ley que nosotros planteamos, donde la Cámara es la juzgadora, es la mejor. Yo creo que estamos a tiempo. No creo que esta ley aprobada en general se pase el Senado. Diputado Vera Bejarano y también Edgar Ortiz, ustedes entenderán que la gente está cada vez menos paciente y que cada vez ustedes son tratados, cada vez ustedes son menos honorables para la gente. Así es. No es una cosa mía, no es una cosa de los otros. Pero también, Claire, dice una cosa, hay que también, es preocupante también algunos periodistas, medios que actúan como barras bravas también, ¿verdad? En contra de los diputados, sobre todo con las generalizaciones, ¿verdad? Que no contribuyen a nada, ¿verdad? Porque hay diputados que tratan de hacer bien. Y yo conozco a colegas que tienen el aprecio y respeto en sus comunidades y que se han metido en política para servir, ¿verdad? ¿A quién te referís, por ejemplo? Porque esta semana, pues, acá, perdón que lo mencione como dicen ustedes, Edgar Ortiz tuvo una pelea con Muñequita Vareiro, amigo acá de Torres, y le guacheó, dice Vareiro, al aire a Ortiz. Yo no sé si es cierto, yo no escucho. Aclaro también ese tema, es un grosero, porque no me dejó hablar. Demasiado fácil es guacharle a alguien, agarra, le corta y empiezo yo tengo el micrófono. Decir lo que querés. Decir lo que querés. Demasiado frecolío, Y responderle ahora. Pero no quiero caer en la bajeza de él. Porque yo creo que te voy a decir, soy partidario de las libertades de prensa. Aún con equívocos. Claro, con todo su libertinaje, aclaro esto, pero sí que nunca, le vuelvo a repetir, nunca más le nombra a mi finada madre. Eso no le voy a perdonar a ese hijo de p. Eso sí que no. En la próxima vez que vuelve a tratarme de esa forma, yo le aclaro que yo voy a ver, Edgar Ortiz, me voy a encargar de otra forma, porque a nadie se le trata de esa forma. Se refirió a tu madre. Yo te aclaro, mi finada madre fue una profesora que toda su vida le dedicó a la gente. Hay calles que llevan su nombre, y este personaje, por ganar ranking a mi costilla, para empezar te voy a decir, a tratar de mi madre, eso sí que yo le aclaro y lo digo públicamente, nunca le voy a volver a perdonar. Sí, hay cosas que no hay que hacer. No hay que hacer. Primero te voy a decir, él me llamó, yo no le llamé a él. ¿Entendés? Y menos todavía querer hacerse del populista y después bajar otra vez en Twitter, todas las cosas. O sea, actúa de forma dolosa. No, te voy a decir, yo soy una persona que no tengo guardia, ando solo, y querés que te diga, y tengo también familia, tengo hijos, y al escarnio público, o sea, en una forma dolosa, desgraciado porque le defiende. Primero lo aclaré y públicamente digo, no le defiendo a Portillo, pero yo aclaro que yo estoy de acuerdo que violemos también, no tengo problemas, y al fin y al cabo yo no tengo problemas, no tengo por qué defenderle a nadie, ¿entendés? Si algo... Yo digo que tenemos que construir, y yo creo que necesitamos una constituyente urgente para aclarar estas lagunas y poner prácticamente, rápidamente, que sea pragmático, y aquel colega que trate en inconducta se le eche, pero más rápido posible mejor, para que legalmente la Cámara sea de gente honorable. Claudia. Bueno, y en verdad, breve ya porque hay poco tiempo, yo le quería consultar a Pastor Vera Bejarano, ¿en qué momento o por qué se le involucra al TSJE? ¿Eso se ataca de inconstitucional? Sí, y la verdad es que es un proceso bastante engorroso, esa propuesta, donde una vez que el parlamentario esté acusado, sentenciado, tiene que presentarse el pedido de investidura a la Cámara tiene que votar por mayoría absoluta, va a un fiscal, el fiscal tiene que ver si amerita o no, después es un proceso bastante complicado, ¿verdad? Por eso yo sostengo que esta propuesta que nosotros hemos hecho es la mejor,
que garantiza una defensa al parlamentario afectado, pero también garantiza la defensa de la institucionalidad. Y tenemos tiempo, no sé, capaz que del Senado venga también esta misma propuesta o lo que sea, pero no creo que esto del tribunal prospere, lamentablemente. Hay una coincidencia acá, los dos son hijos de maestras, ¿verdad? Sí, así es. Uno de San Pedro, otro de Itapúa. Le mando saludos a mi mamá, ya que está mirando, tiene 90 años, doña Florencia. Mirá vos. Sí. Claudia, ¿qué dice la encuesta? Bueno, le recordamos la consulta. ¿Crees que la reglamentación de la pérdida de investidura es un plan de salvataje a Portillo? En un 90% la gente dijo que sí y solo 10% que no. Pregunta capciosa elaborada acá por Torres Romero. Pero, Edgar, como amigo te digo, no le defiendan, échenle. Tu voto para la institución de Portillo está. Ya está. Lo que yo le quiero decir a yo también. una cosa. Vos también, ahí claro, está. sí, aparece. Imagínense para que cómo está mal informada la gente. ¿Verdad? La ley no es retroactiva. La ley no es retroactiva. No puede ser. Ya no puede ser para Portillo, entonces no sé por qué lo que... Pero hay no que, se trata ya hay de que una- dar señales. El problema, te voy a decir nomás... es La que- plenaria, si la decide plenaria, tratarse, decide se rápido. vota. Acá la cuestión no, es vamos. esto. No, espera un ratito. Vos me trataste de gordo cuando entraste acá. No, Vos también estás gordo. Entonces no, estamos todos gordos. Pero Bueno, nos vamos. Yair, Salvador, Ícar, buenas noches.